Bienvenidos una vez más a la explicación de la herramienta insertar de un procesador de texto. En este video vamos a tratar de explicar un poco sobre la inserción de tabla de dos maneras. Vamos a iniciar ubicándonos en la ficha insertar, luego donde dice tabla, y aquí nos aparecen unos cuadritos. Los cuadritos que van de forma vertical son las columnas y las que van de forma horizontal son las filas. Aquí vamos a insertar una tabla de 4×3, 4 columnas y 3 filas. Ya tenemos la tabla de 4×3 y luego se activa una herramienta de tabla que presenta dos opciones, una que dice diseño y otra que dice presentación. En la de diseño tenemos lo que son estilos de tabla, podemos darle un sombreado, podemos darle un estilo de borde, el color de la pluma, bordes y así sucesivamente. Vamos a hacer una práctica rápida sobre el estilo de borde. Podemos escoger este doble línea, lo podemos dibujar marcando línea por línea, o si no le vamos a dar clic donde dice borde, todos los bordes. Seleccionando así todita la tabla, le damos borde, todos los bordes. Y ya tenemos la tabla con los bordes o el estilo de borde que le queremos dar. Luego el sombreado, ¿verdad? El sombreado es lo que lleva la celda de cada tabla. En este caso no le vamos a aplicar ningún sombreado y le vamos a quitar los bordes, que es seleccionar toda la tabla. Para seleccionar toda la tabla solo nos ubicamos con el cursor en la flechita, le damos clic izquierdo y ya se selecciona toda la tabla. Para quitarle le damos donde dice sin borde, ¿verdad? Y ya nos queda la tabla sin borde. Le damos borde normal, todos los bordes, para que aparezca un borde simple. Luego tenemos los estilos de tabla. Cada estilo tiene su nombre, tabla de cuadrícula. Tenemos lo que son tablas de lista. Y si le damos clic en cada una de ellas, podemos notar que hay el nombre con diferente énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene énfasis 5, este tiene énfasis 4 y así sucesivamente. Podemos modificar los estilos de tabla aquí, ¿verdad? Si queremos cambiarle el estilo. Si no, solo escogemos el estilo que los piden. En este caso voy a usar la de tabla de cuadrícula, la que dice tabla de cuadrícula 4 énfasis 2. ¿Ves? Ya tenemos la tabla. Luego vamos a pasar a lo que son la presentación, que en la herramienta presentación están todo lo que es insertar tabla, eliminar tabla, perdón, insertar fila, insertar columna, dividir celda, dividir tabla, lo que son, aquí tenemos dividir celda, dividir tabla, ajuste de contenido. Si queremos ajustar el contenido, ajustar a la ventana. Tenemos lo que es alineación o hacer más alto la fila. Con este aumentamos aquí y con este bajamos. Si queremos aumentar el ancho de fila, aquí está también, o el ancho de columna, aquí podemos hacerlo. Las diferentes formas de alineación del texto. Aquí están alineación al centro a la izquierda, alineación centrado, vertical y alineación a la derecha, ¿verdad? Y así sucesivamente, según el caso que nosotros queramos. Por ejemplo, este caso es que si queremos ver el texto arriba de la fila, este al centro de la fila, este es en la parte de abajo de la fila, ¿verdad? Al lado derecho o al lado izquierdo y este al centro de la celda, ¿verdad? Entonces vamos a escribir un texto. Vamos a darle aquí número, aquí nombres, aquí edad, aquí ciudad, ¿verdad? Estos son algunos textos. Entonces yo le digo que todo este texto yo lo quiero tener al centro de la celda. Entonces ubico la que dice alinear vertical. Si yo la quiero a la derecha, pero al centro, entonces le voy donde dice alinear a la derecha vertical o a la izquierda, ¿verdad? En este caso quiero ocuparla en el centro. Si yo la quiero tener en la parte de arriba de la celda, entonces le voy donde dice alinear arriba en el centro. Esto se mira cuando nosotros tenemos una celda más grande y aquí podemos ver que está alineada arriba, ¿verdad? Si le queremos dar abajo, entonces
le damos a alinear abajo de la celda, ¿verdad? O al centro, que es esto. Esto para que nos quede bien alineado, ¿verdad? Luego tenemos lo que son insertar fila, es decir, insertar arriba. Donde yo estoy ubicado, ella se va a agregar una fila. En este caso yo le digo insertar, se va a agregar en la parte de arriba. Si yo estoy en esta parte, en la última fila, y yo le digo insertar abajo, se va a agregar en la parte de abajo. Lo mismo sucede con las columnas. Si yo le digo insertar a la izquierda, entonces a la izquierda de esta columna se va a agregar la nueva columna. Si yo estoy ubicado en esta columna, en la segunda, tercera columna en este caso, donde dice nombre de título, y yo le digo insertar columna a la derecha, entonces se inserta al derecho de la columna que estoy yo, sería a este lado. ¿Ve? Y así tenemos la inserción de fila y inserción de columna. Si queremos eliminar, simple, solo seleccionamos la columna o lo ubicamos en una de las filas de la columna y le decimos eliminar columna. ¿Ve? Le damos de nuevo a este, ubicamos en cualquiera de las filas de la columna, ya sea al inicio o al final, le decimos eliminar columna. Si quiero eliminar la fila, solo me ubico en la fila, luego me voy a eliminar y le digo eliminar fila. Para esto también pueden dar clic derecho y aquí salen opciones de eliminar celda, ¿verdad? Le dimos eliminar celda y él nos dice que quiere eliminar toda la fila o toda la columna. Entonces yo le digo, en este caso quiero eliminar la fila, le digo toda la fila. Lo podemos hacer con el menú de presentación que aquí nos aparece o con clic derecho sobre la opción. Bien, aquí tenemos esta opción también. Si por si acaso queremos ampliar el ancho o el alto de la columna, aquí lo vamos ampliando. Seleccionamos todas las celdas. Ahora si queremos aumentar más el ancho, este es el alto, este es el ancho. ¿Ves? Aquí disminuimos. Entonces sombreamos esto y le decimos más. ¿Ves? Aquí ya vieron que sufrió un cambio. Entonces lo quitamos. Para esto damos deshacer con la tecla control Z y ahí se va a ir deshaciendo todos los cambios que hicimos. ¿Ves? Entonces si queremos aplicarle más ancho a una columna, le podemos aplicar. Entonces si queremos aplicarle a todas las columnas, las sombreamos, le vamos dando un ancho de 1.6 y ahí lo va tomando él. Solo se le escribe el número y lo vamos dando. Ahora la selección de la tabla, podemos darle a clic aquí, podemos decirle seleccionar celda, seleccionar columna, seleccionar fila o seleccionar tabla. También yo estoy aquí y yo le digo, bueno, seleccionar, ¿qué voy a seleccionar? La fila, toda la fila. Si yo le digo seleccionar la columna, me selecciona la columna donde yo estoy ubicado. O si le digo seleccionar tabla, me selecciona toda la tabla. También lo puedo hacer, ¿verdad? Como le decía anteriormente, dando clic en esta opción de aquí. También existen otras opciones que son la alineación de texto de esta forma aquí, ¿verdad? También cuando tenemos este número, por ejemplo, vamos a agregar un número, una columna más, entonces le decimos columna a la izquierda, aquí le vamos a escribir número, podemos agregar 1, podemos hacerle 3, 2. Entonces aquí el que dice ordenar lo puede ordenar esta fila. Le decimos ordenar. Él me dice columna 1, número descendente. Entonces le digo descendente. Ya entonces él me dice que el 2 es el primero porque es descendente de mayor a menor. Si yo le digo ordenar columna 1, correcto, número, sí, ascendente. De menor a mayor, entonces ya lo ordeno. Así podemos hacer ordenamiento dentro de la tabla también. Otra opción es la que dice convertir tabla a texto. La de convertir tabla de texto es que yo tenga esta tabla y yo le diga, yo la quiero en texto. Me dice con tabulación o otros o punto y coma o marca. Yo le digo con tabulación. Y ya yo tengo mi tabla
en texto. Ahora, si yo quiero convertir un texto, correcto, y yo lo quiero convertir en tabla, me voy a insertar, le digo tabla y le digo convertir texto en tabla. Me dice que él tiene 5 columnas, el número de fila ya lo marca por defecto, que reconoce automáticamente una fila. Hay ocasiones que va a reconocer 2 filas según lo que nosotros hemos seleccionado. Y ya tengo yo la tabla, ¿ves? Después solo queda en ajustar el texto, ¿ves? ¿Ves? Así sencillamente estamos dándole formato a una tabla. ¿Ves? Si queremos agregar otra tabla, solo vamos a insertar y lo podemos hacer de la otra forma, que es insertar tabla, que ya lo muestra una ventanita donde lo dice total de columna 5, total de fila 3. Podemos disminuir la fila o aumentar la fila. Con este de arriba, aquí aumentamos. Con este de abajo, disminuimos. Y yo le digo que va a ser una tabla de 5×4. Y aquí tenemos la tabla de 5×4. A esta misma tabla podemos combinar la celda o dividirla, ¿verdad? Ven, vamos a hacer esto. Vamos a combinar toda la primera fila, combinar celda. Vamos a dividir la celda. Por ejemplo, si yo esta celda, yo la quiero dividir en varias columnas. Número de columnas me dice que 2. Bueno, yo le digo, no, esa celda va a ser en 3 columnas. Número de fila 3, sí. Ahí está, ¿ves? Ya yo dividí esa columna en 3 columnas. Y en el total de fila 3. 1, 2, 3. Dentro de otra tabla, ¿verdad? Así podemos estar interactuando, ¿verdad? De manera sencilla sobre el uso de las tablas. También hay otra opción importante que es, vamos a hacerlo con esto, que es ajustar a la ventana. Esto quiere decir que la tabla se va a hacer al mismo tamaño de los márgenes de mi ventana. Para esto vamos a vista, le decimos regla y aquí podemos ver que este es el tamaño de mi ventana y ahí se ajusta, ¿verdad? También hay otra opción que dice ajustar al contenido y ahí se ajusta al contenido, es decir, al tamaño del texto que yo tenga. También hay otra opción importante en la tabla que es dividir tabla, es decir, que yo tenga una tabla y la pueda convertir en 2 tablas. Simplemente me ubico desde donde voy a hacer la combinación, la división de la tabla y le digo clic en dividir tabla y automáticamente ya me divide la tabla en 2, ¿verdad? Así sencillamente, ¿ves? Sencillamente yo voy dividiendo la tabla, una tabla en varias tablas. Y así ya me va quedando, ¿verdad? La tabla. Ahora, si yo quiero insertar una fila, solo le digo, voy a insertar una fila arriba o una fila abajo. Y así voy creando mi tabla. Esto sería todo, ¿verdad? Algo rápido y sencillo.